Bienvenidos a Tutoriales Grandstream. El día de hoy vamos a aprender a configurar nuestras reglas de salida y entender cómo funciona el enrutamiento dentro de nuestros sistemas IPPBX UCM. Todo enrutamiento comienza con la marcación de una llamada. Después de realizar la marcación, esta información es enviada al UCM. El UCM, como primer paso, chequea sus listas locales de extensiones. Si las listas locales de extensiones no coinciden con el número marcado, la llamada es desviada hacia las rutas de salida. Para crear una ruta de salida, deberemos ingresar a la interfaz web de nuestra UCM. Desde allí, iremos al menú Extensiones y troncales y al submenú Rutas salientes. Presionando el botón Agregar, agregaremos una nueva ruta de salida. Lo primero que debemos hacer es ingresar un nombre para esta regla. Luego, deberemos ingresar un patrón tal que permita la marcación. El patrón de las reglas de salida nos permite redirigir la llamada hacia diferentes troncales en función del número marcado. Esto permite que varios números que compartan las mismas características utilicen esta misma regla de salida. Para crear una regla de salida efectiva, utilizamos las siguientes variables. Una X significa que podemos tener una marcación entre 0 y 9. Una Z significa que podremos marcar un número entre 1 y 9. Una N significa que podremos marcar un número entre 2 y 9. El signo de exclamación cerrada nos permite una coincidencia de 0 o más caracteres. También tendremos el punto, que nos permite una coincidencia de 1 o más caracteres. Y además un valor entre corchetes que nos indicará un rango de dígitos de coincidencia. Veamos un ejemplo para ver cómo funcionan un buen patrón de marcación. Supongamos que nuestra regla de salida tiene el siguiente patrón. Luego, se desean realizar llamadas salientes de estos 5 números. Vamos a analizar cada uno de ellos a ver cuál de ellos cumple con el patrón marcado y verificar si puede realizar la llamada. En este caso, tanto el primero como el segundo número no cumplen con el patrón. Notaremos que su primer dígito, respectivamente 0 y 1, no coinciden con N, que debería ser entre 2 y 9. El tercer número, notaremos que su cuarto número es un 0, lo cual no coincide con Z. Por ende, el número es descartado. El cuarto número es descartado porque su último dígito no corresponde a un rango válido entre 4 y 9. Así que, en función de esto, el último número coincide con el patrón de marcación, por ende, puede realizar la salida. El siguiente paso es definir el nivel de seguridad que usaremos dentro de nuestra regla de salida. En este caso, escogeremos el nivel de privilegio común interno. Cada regla de salida cuenta con diferentes formas de seguridad que nos permitirán discernir entre cuáles extensiones pueden utilizar esta regla y cuáles no. Entre ellos podemos encontrar contraseñas generales para la regla de salida, pins únicos para cada usuario, niveles de privilegio, filtros por el caller ID de la persona que llama y duración máxima de la llamada. Luego iremos a la configuración de la condición de hora. Esto se encuentra al final de nuestra regla de salida y únicamente tendremos que decidir si queremos aplicar la condición sobre nuestra troncal principal o las troncales de respaldo o sobre alguna troncal específica. En este caso dejaremos la primera opción. Al presionar agregar podremos establecer entre las diferentes condiciones de tiempo previamente establecidas. En este caso dejaremos dentro del horario laboral. Al guardar estos cambios, nuestra regla de salida solamente será efectiva dentro del horario laboral. Una vez la llamada sea aceptada a través del patrón, pasará a verificar las condiciones de tiempo. Las diferentes condiciones de tiempo permiten que una llamada utilice una regla u otra en función de un horario preestablecido.
Como siguiente paso, deberemos elegir la troncal por la cual querramos enrutar esta llamada. Esto lo podremos encontrar en el apartado troncal principal. Únicamente deberemos elegir entre nuestras troncales disponibles cuál querramos utilizar para enrutar la llamada. Si disponemos de una troncal de respaldo, podemos agregarla a fin de que sea utilizada cuando la primera no se encuentre disponible. Simplemente presionamos el botón de troncal de respaldo y seleccionamos dicha troncal. Al presionar guardar, se nos creará una lista de troncales de respaldo que tendrá un modo jerárquico, de manera que podremos tener múltiples troncales y podremos utilizarla en el mismo orden que hemos colocado para buscar el primer respaldo disponible. Una vez la condición de tiempo sea aceptada, se procede a verificar si la troncal se encuentra disponible, empezando por supuesto con la troncal principal. En caso de que la troncal principal se encuentre disponible, se enrutará la llamada en ese sentido. Si no se encuentra disponible, se verificará la primera troncal de respaldo dentro de la lista. Si ésta se encuentra disponible, se utilizará para realizar la llamada. En caso de que no, saltará a la siguiente troncal de respaldo dentro de la lista y así hasta acabar la lista. Además, para cualquier troncal, ya sea la principal o la de respaldo, encontraremos las casillas de remover y anteponer dígitos. Esto nos permite editar la marcación de los usuarios para adaptarla a lo requerido por nuestro proveedor de la troncal. Una vez hechos estos cambios, podemos salvar y guardar la configuración. Una vez verificada la disponibilidad de la troncal, se procede a hacer una edición de la marcación del usuario si así se requiere, recordando que podremos remover números para cortar la marcación o agregar números a través de prefijo que se agregarán a la marcación para que se adapte a las necesidades de la troncal del proveedor. Como último paso, deberemos escoger la secuencia correcta en caso de que tengamos varias reglas de salida. Para ello, contamos con varios botones para poder ubicar nuestra regla en el lugar correspondiente. Una vez satisfechos con la secuencia de todas las reglas, pueden salvar y aplicar los cambios. En caso de tener varias reglas de salida, es necesario recordar el flujo que tiene una llamada para utilizar las reglas de salida, comenzando con el número de secuencia, es decir, la posición de las diferentes reglas de salida, la seguridad que aplica sobre esa regla de salida en caso de que si esté permitido que esta extensión pueda utilizarla o no, y por último, el patrón de marcación dentro de la regla de salida. Si una marcación realiza el flujo correctamente, su llamada saldrá a través de la troncal y podrá alcanzar su destino. Esto ha sido todo por este video. Esperamos verlos en un próximo tutorial. Por ahora me despido. Hasta pronto.